Tengan todos una muy buena tarde. Antes de dar inicio al punto del día de hoy, eh, voy a compartirles un laboratorio sobre la ejecución en la vía de premio. Igual vamos a tener 10 minutos para contestarlos. Estará llegándoles ya en este momento a la plataforma de Classroom y les pediría que regresemos a eso de las 2:30. A esa hora ya estaremos concluyendo con el laboratorio e iniciando nuestro nuevo punto, por favor. Así que los veo en 10 minutos aproximadamente, por favor. 10 a 12 minutos. Vamos, con permiso.
Bien, hemos concluido el laboratorio. Quiero decirles que era un laboratorio muy sencillo, que podía responderse en un par de minutos. De hecho, estuve monitoreando y unos 3 o 4 de sus compañeros terminaron en 2 o 3 minutos. Sin embargo, ahora que ya comienzo a analizar los resultados, pues para mí no es satisfactorio encontrar que la mayoría de ustedes están entre 5 o 6 puntos o menos de eso, y entonces siento que en algo estoy fallando yo, y por ende ustedes están teniendo alguna limitación para entender el tema de que hemos estado hablando. La clase que concluimos la semana anterior se refería a una ejecución en la vía de premio. Es un proceso expedito. Dentro de los procesos de ejecución es el prototipo de los procesos de ejecución y se caracteriza porque sus títulos tienen una fuerza tal que simplemente que se requiere de pago y emplazar al ejecutado para que se oponga y solo pueda defenderse a través de excepciones que destruyen la eficacia del título. Varias preguntas eran muy sencillas. Pregunté, por ejemplo, si habían 3 días para oponerse. Son 3 días para oponerse. Pregunté si era falso o verdadero contestar la demanda en sentido negativo. Eso es falso. En juicio de ejecución no se contesta la demanda, solo se interponen excepciones o se oponen. Pregunté si se puede interponer una excepción de pago y si se puede plantear una excepción de pago, no así una excepción previa. Creo que fue de demanda defectuosa en competencia a la que indiqué. El trámite de las excepciones es el trámite de los incidentes. Normalmente todas las excepciones, tanto el proceso de conocimiento como de ejecución, se tramitan en la vía de los incidentes. Pregunté si era apelable la sentencia. Esto es falso. En un juicio de ejecución en la vía de premio no hay sentencia. Por supuesto que debemos de manejar ahí, recuérdense que ahí solo es apelable el auto que aprueba la liquidación y la resolución que no admite para su trámite la ejecución. Y bueno, en general hemos estado hablando de muchas cosas y creo que esta prueba era una prueba muy práctica. No tiene nada que ver con las pruebas que hacemos ya en los exámenes parciales, donde ya van casos más concretos y lógicamente puede abordarse cualquier tema y es de responder sobre cualquiera de esos temas. Pero bien, yo los invito a que sigan poniendo atención, que vean los resúmenes, que lean su código, que solo de esa manera creo que van a tener un buen resultado a la hora de sus exámenes parciales. Hoy vamos a abordar un segundo tema de ejecuciones. Hoy nos vamos a referir al juicio ejecutivo. Recuerden ustedes que hay ejecución en la vía de premio, que es el prototipo, y hay un juicio ejecutivo. Ese juicio ejecutivo puede ser un juicio, voy a explicar en algunos momentos, un juicio común o un juicio ejecutivo especial. Sobre eso, insisto, me voy a referir en algunos momentos. La idea acá es que veamos la diferencia entre lo que es una ejecución en la vía de premio y un juicio ejecutivo. Cuando yo hablaba en su oportunidad de los elementos de una ejecución y les decía que necesitábamos de un título, ustedes sabrán que hay títulos que se ejecutan en la vía de premio, los que ya mencioné en el 294, y hay títulos que se ejecutan en juicio ejecutivo, que están en el 327. De eso voy a referirme el día de hoy. En cuanto a la obligación que contiene, pues yo les decía a ustedes que cuando la obligación es dineraria y es un título de los regulados en el 294, la ejecución es vía de apremio. Cuando la obligación es dineraria y es de los regulados en el artículo 327, el procedimiento es un juicio ejecutivo, le llaman simplemente ejecutivo o ejecutivo común. Pero cuando la obligación que se contiene en el título del 327 es una obligación distinta a dar dinero, dar, hacer o no hacer, entonces esta ejecución o este juicio ejecutivo toma el nombre de ejecución especial de dar, o ejecución especial de hacer, o ejecución especial por quebrantamiento de lo hacer, o la ejecución especial de escriturar. El día de hoy vamos a tener una clase muy corta. Creo que se dan cuenta que estoy un poco afónico, tengo algún pequeño quebranto de salud, pero no me permite poderme expresar con mucha claridad. Pero vamos a tratar de utilizar entonces 2 clases para hablar de los procesos de juicios ejecutivos. El día de hoy voy a hablar del juicio ejecutivo, que le vamos a llamar
común, lo voy a explicar en algún momento por qué le dicen común y en la práctica le dicen juicio ejecutivo común. Y en la próxima sesión voy a hablar del juicio de ejecución especial, para con eso pues estar también concluyendo un poco el tema de los procesos de ejecución. Entonces, ya entrando en materia, primero recordemos que cuando hablamos de una ejecución es porque estamos buscando el cumplimiento forzoso de una obligación incumplida. Igual que en la ejecución vía de apremio, vamos a encontrar en el juicio ejecutivo un ejecutante o parte actora y un ejecutado o parte demandada. El ejecutante o parte actora es un acreedor a quien se le ha incumplido la obligación, y el ejecutado o parte demandada es el deudor, que es el que ha incumplido con la obligación. Recordémonos igualmente que las obligaciones pueden ser en dar, hacer o no hacer. Esto es importantísimo porque no hay otra clase de obligación. O es dar algo, puede ser dinero, puede ser otro bien mueble, puede ser hacer algo, hacer una construcción, hacer una pintura, hacer una obra de arte, hacer un documento. Y hay obligaciones de no hacer, o sea, no trasladar algo confidencial, no levantar una pared, no cerrar una puerta de una servidumbre de paso. Las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer. Y lo que nosotros buscamos a través de un juicio de ejecución es que se cumpla con esa obligación de dar, de hacer o no hacer, que sea incumplido. Y por eso se promueven los procesos de ejecución. Ya la vía de premio ya explicamos pues que es expedita, explicamos cuáles son los títulos que se tramitan en esa vía, y hoy pues vamos, insisto, para hacer una diferencia, a hablar de los que se tramitan y cómo se procede con un juicio ejecutivo. Entonces, igual vamos a contar con un título ejecutivo. La realidad es que en algunos autores le dicen a los procesos, a los títulos ejecutables en la vía de premio, títulos de ejecución, y a los ejecutables en el juicio ejecutivo, título ejecutivo. Pero la realidad es que es lo mismo, ¿verdad? O sea, son títulos de ejecución. Unos para plantear una vía de apremio, otros para plantear un juicio ejecutivo. Pero igual son títulos de ejecución. Y son a través de esos títulos, la existencia de esos títulos, que se puede promover un juicio ejecutivo o un juicio en la vía de apremio. Recuérdense, nula ejecución sin título. Significa que no puede haber una ejecución si no hay un título. Aquí hay una diferencia bien importante entre el juicio ejecutivo y la vía de apremio. Recuérdense que en la vía de apremio el juez califica el título, libra un mandamiento, requiere de pago, se embargan bienes y se procede al remate. En el juicio ejecutivo no. En el juicio ejecutivo hay un breve proceso de conocimiento. O sea, cuando el juez libra un mandamiento, requiere de pago, el demandado o ejecutado tiene un tiempo para oponerse. Y con o sin su oposición, el juez debe dictar una sentencia. Esa es una diferencia fundamental. El juicio ejecutivo, para que se proceda al remate de los bienes, debe estar precedido de una sentencia que declare que procede la ejecución y por ende que declare que procede, por ejemplo, el pago de la deuda o la entrega de la cosa o el no hacer algo o el hacer algo. Pero es necesario que sepan entonces ustedes que en el juicio ejecutivo existe una sentencia. De hecho, hay un breve proceso de conocimiento. En la vía de premio no, en la vía de premio lo que encontramos es un incidente cuando se plantea una excepción que destruye la eficacia del título únicamente. Pero en el juicio ejecutivo, si hay una oposición, tenemos que hacer un pequeño proceso de conocimiento y dictar una sentencia. Y si no hay oposición, pero igual hay que dictar una sentencia. Y esa sentencia va a declarar si procede a dar, hacer o no hacer. ¿Por qué sucede el tema de la sentencia? Porque los títulos que aquí vamos a analizar el día de hoy no son de tal fuerza, de tal magnitud, de tales características que las ejecuciones que vimos nosotros en la vía, que los títulos que vimos nosotros en la vía de apremio. Entonces, ya con ese orden de ideas, nosotros podemos tener un título que no es de los regulados en el 294, sino en el 327, que vamos a explicar en unos segundos, y ese título puede contener, por ejemplo, una obligación de dar dinero. El procedimiento se llama juicio ejecutivo.
Y cuando el juez dicta la sentencia, ordena hacer trance y remate con los bienes embargados y con eso pagarle al acreedor. Es decir, si yo tengo una obligación dineraria, tengo un título ejecutable en juicio ejecutivo, el juez al dictar la sentencia que hay acá, tiene que declarar que sí procede a hacerse el remate y pago al acreedor con lo que resulte del remate. O va a declarar con lugar y pago al acreedor con lo que será embargado si hubiera sido dinero. Ahora, esto mismo va a suceder si la obligación estuviera contenida en el título, fuera una obligación de dar, pero no dinero, sino una cosa distinta de dinero. Por ejemplo, entregar un vehículo. Entonces, aquí el título del 329 contiene una obligación de dar dinero y la sentencia va a declarar que sí procede la entrega definitiva, porque el vehículo se va a secuestrar y se va a proceder a su entrega definitiva. Igualmente, si la obligación consiste en prestar un hecho, levantar una pared, hacer una construcción, hacer una obra, entonces el juez al dictar la sentencia procede que da lugar a la prestación del hecho. Y por último, si la obligación consistía en no hacer, y se hizo, entonces el juez va a ordenar la suspensión o la destrucción de lo que se hubiera hecho y que estaba obligado a no hacerse. Creo que esto lo vamos a entender mejor cuando ya estemos hablando un poco de las ejecuciones especiales que vamos a abordar el día jueves de esta semana. Ok, entonces de ese orden de ideas, de que las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer, nosotros vamos a establecer, les quiero confesar esto lo aprendí yo casi 10, 15 años después. Yo siempre tenía una idea equivocada que un juicio ejecutivo especial era muy distinto a un juicio ejecutivo común, pues esa era mi idea equivocada. Pero ya después de analizar las normas, de integrar las normas, pues llego a la conclusión que no es así. Todo procedimiento que sea para dar dinero, para dar un vehículo, para hacer una obra de arte, para no levantar una pared, que esté fundamentado en los títulos del 329, se tramitarán como juicio ejecutivo. Solo que cuando es dinero, simplemente se llama juicio ejecutivo, y cuando la obligación consiste en dar otra cosa, se llama ejecución especial de dar. Cuando consiste en hacer, se llama ejecución especial de hacer, y cuando consiste en una obligación de no hacer y se quebranta, se llama ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Hay una ejecución también extra en esta, que es una ejecución que en la doctrina le dice que se la establece como una ejecución de hacer, pero se llama ejecución especial de escriturar, y es cuando en el título consta una obligación de otorgar una escritura. Pero reitero, cuando ya hablemos individualmente de estas clases de procesos de ejecución, creo que nosotros vamos a ir encontrando algunas diferencias que son importantes. Bien, ahora hablemos un poco de los títulos que nos sirven a nosotros para promover un juicio ejecutivo. Cuando yo hablé hace una semana de la vía de apremio, me acuerdan ustedes que son los regulados en el 294. ¿Cuáles son los regulados en el 294? Sentencia pasada en autoría de cosa juzgada, o sea, una sentencia de un juicio oral, de un juicio ordinario, de un juicio sumario que esté ya juzgado y que esté firme. Esa se tramita por la vía de juicio ejecutivo, la vía de premio. También hablé de los convenios que se celebran en estos juicios. Un convenio celebra un juicio oral, un convenio celebra un juicio sumario, un convenio celebra un juicio ordinario. También se ejecuta en la vía de premio. La transacción celebrada en escritura pública, o sea, un acuerdo para suspender y evitar un proceso futuro o dar por terminado o no ya iniciado que conste en escritura pública. Esos tres procesos que tienen una cierta característica judicial se tramitan en la vía de premio. Y un nuevo que está con las reformas, que dice todo aquel acuerdo o convenio que haya sido homologado por un juez, que también contenga una obligación de dar dinero. A esto hay que agregarle que en la vía de premios se ejecutan los títulos, los créditos hipotecarios, los créditos prendarios y las cédulas hipotecarias y sus cupones. Bien, entonces eso es parte de lo importante que ustedes deben manejar. Recordar qué título se tramita en una vía de premio y qué título se tramita en un juicio ejecutivo. Ahora, ¿cuáles son los del juicio ejecutivo? Estos están regulados en el artículo 327.
El primero que regula el artículo 327 son los testimonios de las escrituras públicas. Por supuesto que no todos los testimonios, ¿verdad? Porque recuérdense que una escritura pública contiene un acto, un acuerdo de voluntades o un acto unilateral, pero se hace en escritura pública un cambio de nombre, ese pues no contiene ninguna obligación, o se hace en la escritura pública cualquier declaración que pudiera no contener ninguna obligación, sino estamos refiriéndonos de aquellas escrituras públicas que contienen una obligación. Una obligación que puede ser dar dinero o una obligación que consiste en dar o hacer o no hacer. Entonces, un testimonio de esa escritura pública que contiene una obligación de dar, hacer o no hacer, se ejecuta como juicio ejecutivo. Ahora, aquí por hacer una diferenciación para que podamos entender, un crédito hipotecario también se hace en escritura pública. Y un crédito prendario, pues normalmente en escritura pública, o las cédulas hipotecarias, o la transacción celebrada en escritura pública. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, cualquier obligación contenida en escritura pública que no sea garantizada con hipoteca, que no sea garantizada con prenda, que no sea una transacción, se va a tramitar como juicio ejecutivo. Si fuera una hipoteca, una deuda con hipoteca, con prenda, o una transacción en escritura pública, toma otro camino. Esa es la gran diferencia. O sea, en cierta forma, lo que está diciendo aquí el legislador es que cuando normalmente en el crédito hipotecario, el crédito prendario, ya tenemos el patrimonio ejecutable, pues ya no nos vamos por un juicio ejecutivo, sino nos vamos por una ejecución vía de apremio. Y luego, y la transacción, pues lo que se busca es evitar un pleito por la fortaleza de esa transacción. También si es celebrada en escritura pública, es ejecutable en la vía de apremio. Lo mismo sucede con la confesión del deudor prestada judicialmente. Pudiera suceder, amigas y amigos, que yo plantee una prueba anticipada, recuérdese que hay pruebas anticipadas de declaración jurada sobre hechos personales, y le pregunte a alguien, diga si es cierto que usted me adeuda la cantidad de 2,000 quetzales. Y él contesta, sí es cierto. Diga si es cierto que esa cantidad de 2,000 quetzales tuvo que haberla pagado en tal fecha. Y él contesta, sí es cierto. Diga si es cierto que usted se ha negado a pagar dicha cantidad, y él contesta, es cierto. Esa confesión, la certificación de esa confesión, me sirve a mí de título ejecutivo. Pero estamos hablando de una confesión prestada judicialmente. No hablamos de una confesión extrajudicial y hablamos de una confesión ficta, que ustedes ya saben cuál es la confesión ficta, cuando se cita a la persona y no comparece, se le queda confeso, pero en este caso se requiere que haya una presunción o un principio de prueba por escrito. Por ejemplo, que tengamos un documento sencillo firmado por el deudor y le hayamos preguntado si ese documento lo firmó él, si él, y él no comparece y lo declaran confeso ficto, entonces la certificación de esa diligencia también constituye un juicio, un título para ejecutarse en juicio ejecutivo. Entonces aquí encontramos testimonios de escrituras públicas y la confesión prestada judicialmente por el deudor o la confesión ficta cuando existe presunción o principio de prueba por escrito. Todos los documentos privados también son títulos ejecutivos, pero tiene que tener una característica. ¿Qué es un documento privado? Es aquel que desarrollan las personas particulares. La diferencia con un documento público, ya lo saben ustedes, lo explicamos cuando hablamos de la prueba de documentos en el semestre pasado. Se da que el documento público lo autoriza un funcionario público y el documento privado pues es faccionado, realizado y firmado solo por los particulares. Entonces, si yo hago un documento privado donde uno de ustedes me reconoce mi deudor, simplemente el documento privado no encuadra en este numeral tercero. Porque aquí dice el documento privado suscrito por el obligado sobrependiente legal y reconocidos o que tengan reconocidos ante un juez competente o que tenga legalización notarial. Entonces, un documento privado que tiene auténtica de firmas, ese es título ejecutivo. Un documento privado sin auténtica de firmas, pues no va a ser un título ejecutivo. Eso es la auténtica de firmas puede ser para que el notario de fe, que la firma que casa el documento fue puesta frente a él, o puede ser para que el notario dé fe de que la firma que se puso declara a la persona que fue puesta por él. O sea, un acto es que se ponga frente al notario y otra que se reconozca ante el notario que fue puesta por él. Esa diligencia se puede hacer también ante un juez a través de las diligencias preparatorias o pruebas anticipadas. Cuando yo pido al juez que cite una parte a reconocer documentos privados. Se recuerda
que dentro de la declaración jurada que yo expliqué el semestre anterior, pues también aparece la declaración jurada y reconocimiento de documentos. Si yo tengo un documento privado firmado por uno de ustedes, puedo pedir una prueba anticipada y le pido al juez que se lo pongan frente a ustedes y ustedes lo reconozcan. Si ustedes lo reconocen, pues automáticamente ese es un título ejecutivo. Y si no lo reconocen, pero el juez lo tiene por reconocido, porque la ley también permite que en caso negativo el juez lo tenga por reconocido, también va a ser un título ejecutivo. Aquí estamos hablando de otra clase de diligencias, pero por supuesto siempre de títulos ejecutivos. Luego vamos a hablar de los documentos mercantiles y bancarios. Esto ya usted lo debe estar manejando en el Código de Comercio, o mejor dicho, en su curso de Derecho Mercantil. Ustedes recordarán que los títulos, documentos mercantiles, normalmente que hay y regula el Código de Comercio, pues está la letra, el pagaré, el recambio, el pagaré, el cheque, la factura cambiaria. Esos son títulos de crédito. Entonces, estos títulos de crédito también son títulos ejecutivos. La mayoría de los títulos de crédito pues requieren de protesto. El protesto es una diligencia normalmente notarial o hecha por el banco, en la cual se establece la negativa a pagarse. Entonces, cuando el documento requiere un protesto, entonces un notario tiene que dar fe de que no se pagó, o el banco, a través de la razón que le ponen en los cheques, da fe que no se pudo pagar por falta de fondos o lo que sea, y ese protesto hay que protocolizarlo. Es decir, hay que hacer un acta de protocolización. Ustedes también creo que manejan un poco ese tema, que es un tema notarial, es decir, introducir dentro del proceso, perdón, dentro del protocolo, el documento a requerimiento de una de las partes. Entonces, esto sería el protesto. Pero también hay documentos mercantiles que no requieren de protesto. Hay letras de cambio libres de protesto, y entonces cuando ustedes, el documento es libre de protesto, lo que hay que presentar es el propio título mercantil. Entonces, si yo tengo una letra de cambio, yo tengo un cheque, yo tengo un pagaré, estos hay que protestarlos, entonces estamos hablando de que el acta de protocolización de protesto es el título ejecutivo. Si no tengo que protestarlos, el propio título va a ser el documento mercantil que debo de acompañar a la demanda. Licenciado, disculpe. Sí, por favor, dígame. El protesto que vendría a ser, perdón, es que ya me perdí un poco, sería, ¿es el título ejecutivo o no? No. El protesto es un acto que desarrolla un notario o el propio banco, donde se hace constar la falta de pago del documento. Entonces, cuando hay una letra de cambio con protesto, el notario tiene que ir con el deudor para requerir el pago, y si no lo paga, levanta un acta de protesto, donde hace constar que se presentó y no se quiso pagar. Esa acta de protesto junto con el título se protocoliza, y el testimonio de eso es el título ejecutivo. Un cheque, cuando usted lo presenta en el banco y el banco se lo rechaza por falta de fondo, le pone en la parte de atrás una razón, que es el protesto. Ese cheque con esa razón del protesto se protocoliza, y el testimonio de ese documento con su acta de protesto es lo que es título ejecutivo. Cuando el documento no requiere protesto, hay letras de cambio que ustedes pueden leer, dice libre de protesto, quiere decir que no hay que protestarla, entonces uno presenta el propio título de mercantil, no un acta de protocolización del documento, sino el propio título. Entonces, el protesto es un mecanismo para determinar la falta de aceptación o la falta de cumplimiento de la obligación que se contiene en el título mercantil. ¿Y cómo se divide los que sí son necesarios que se haga así con ese acto de protesto? El código de comercio le dice a usted cuáles son los títulos que requieren de protesto y cuáles no. Por ejemplo, la letra de cambio tiene la característica que puede ser con protesto si no se pone ninguna razón, pero si en la letra de cambio usted pone libre de protesto, le quita esa obligación, por ejemplo. Pero eso está en el código de comercio. Ah, gracias. Ok. Bueno, y luego tenemos también la posibilidad de levantar un acta notarial. Esta es la única acta notarial que es título ejecutivo. Hago esta observación porque normalmente cuando yo hablo con mis alumnos de pregrado y les digo qué harían ustedes si hay un accidente de tránsito y el culpable del accidente de tránsito quiere comprometerse a pagar el documento,
quieren realizar un documento, usted va al lugar donde se realizó el hecho de tránsito y le pide a su cliente, mire, haga un documento, pero un documento legal donde este se va a comprometer a pagarme los daños ocasionados que ascienden a 10,000 quetzales aquí entre un mes. La mayoría de mis alumnos dicen que levantan actas notariales, pero ustedes han visto, no hemos visto ni un acta notarial en los títulos de ejecución, ni en la vía de premio y ahorita hasta menos, hasta en este momento. Pero el acta notarial, la que se refiere a esto, es el acta notarial que puede sacar un notario de los saldos deudores de los libros de contabilidad. O sea, cuando va un comerciante y va a su libro de contabilidad, puede encontrar deudas por cobrar y el notario puede levantar un acta notarial de esas deudas por cobrar y esa acta notarial que contiene ese saldo deudor es título ejecutivo. Este es un título un poco difícil de integrar. Existen muchos notarios que cometen muchísimos errores cuando lo faccionan, pero lo que quiere decir aquí, lo que está tratando de decir aquí la ley, es que es factible llegar ante los libros de contabilidad, ver dónde están las deudas por cobrar, levantar un acta notarial donde consta ese saldo y esa acta notarial va a constituir título ejecutivo. Pero quiero reiterarles que es el único caso en que un acta notarial es título ejecutivo. Si alguien plantea un título, un acta notarial cualquiera, donde alguien se reconoce deudor de una persona a pagar a otra, el acta notarial no aparece en ningún momento dentro de los títulos ejecutables en juicio ejecutivo ni en la vía de premio. Igualmente, las pólizas de seguro, de ahorro y de fianzas o títulos de capitalización, cuando son encendidas por los bancos o las financieras, también pueden ser títulos ejecutivos si contienen obligaciones incumplidas. Y por último, en relación a los títulos ejecutivos, pues aparece toda clase de disposiciones que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Quiero decir con esto que ustedes van a encontrar otras disposiciones, otras leyes donde puede decir, y el documento este constituye título ejecutivo. Entonces, los títulos ejecutivos no solo están en el 294, en el 327, sino pueden estar esparcidos en otras normativas, en otras leyes, y por ende, tanto en la vía de premio como en el juicio ejecutivo, se establece esa posibilidad de que otro documento pueda ser ejecutable en vía de premio o en juicio ejecutivo, dependiendo, insisto, de lo que diga la ley al respecto. Perdón, ¿alguien me iba a preguntar algo? Yo, licenciado. Dígame. Los 7 títulos ejecutivos que acabamos de ver, ¿se pueden llevar en vía de apremio y juicio ejecutivo o solo son de juicio ejecutivo? No, no podemos escoger. Esto no es de escoger. Si fuera de escoger, Luis, pues yo escogería siempre la vía de premio, ¿verdad? Si fuera de escoger, yo diría, pues me vuelvo a la vía de premio, que es más expedita, ¿no? Por eso yo les decía a ustedes, la vía que ustedes van a adoptar depende del título y depende de la obligación que contenga el título. Usted, si su título es del 294, plantea un juicio vía de apremio. Si es del 327, plantea un juicio ejecutivo. Así tiene que ser. No puedo decir, este testimonio quiero que se vaya en la vía de premio, porque lo que le van a plantear ahí, en primer lugar, el juez le va a rechazar su demanda. Cuando califique el título, el juez va a decir, este título no se ejecuta en la vía de premio, y le va a decir que adopte usted la vía que le corresponde. Entonces, usted adopta la vía que corresponde dependiendo del título que tiene en sus manos. ¿Oye? Hay algunos casos en los cuales pareciera que podría hacerse. Por ejemplo, he visto yo procesos en la vía, en juicio ejecutivo de testimonios de deudas con garantía hipotecaria, pero ¿cuál fue el problema? Que nunca se inscribió, entonces la hipoteca no está inscrita en el registro de la propiedad o la hipoteca desapareció y por consiguiente, entonces no nos queda más que plantearlo en juicio ejecutivo como testimonio de una escritura que no tiene ninguna garantía hipotecaria, aunque originalmente pareciera que sí, pero es cuando no existe esa garantía hipotecaria. Pero ahí la pregunta suya me sirve para recordarles a ustedes que yo no escojo la vía porque se me ocurre. Yo escojo la vía de apremio o el juicio ejecutivo dependiendo del título que tengo en mis manos. Y en el caso de un juicio ejecutivo, lo adopto como juicio ejecutivo común o ejecuciones especiales, dependiendo si la obligación es de dar dinero o es otra clase de obligación. En base a esos 2 artículos que se dividen
pongámosle estos 7 títulos ejecutivos, hay que buscarlos. O sea, lo que yo preguntaba es si de estos 7 títulos, ¿en dónde se ubicarían algunos? O sea, algunos de los que usted menciona son del juicio ejecutivo y otros son de la vía de premio, dependiendo de esos 2 artículos, ¿verdad? El 294. El 294 lo vimos la semana pasada. Usted puede verlo en su código. El artículo 294 dice qué títulos se ejecutan en la vía de premio. Y hoy, pues estoy explicándolo yo, ustedes ven el artículo 327 de su código y dice qué títulos están ahí. Entonces, va a encontrar esparcidos en otras leyes otros títulos, pero la misma ley le dice si es un título ejecutable en juicio ejecutivo o es un título ejecutable en la vía de apremio. Pero para efectos de mi clase, lo que más me interesa es que sepan ustedes diferenciar los que están en el 294 con los que están en el 327. Gracias, ya me quedó claro. Vaya, ok. Bueno, igual que en la vía de premio, estos también pierden eficacia ejecutiva. Estos títulos que aparecen acá pierden su fuerza ejecutiva en 5 años. Se recuerdan, en la vía de premio también son 5 años, salvo los que están garantizados con prenda de hipoteca, que son 10. Entonces, cuando ustedes vean un título que ya transcurrieron más de 5 años del mismo, pues pueden plantear una excepción que destruye la eficacia del título, aduciendo que ya perdieron su fuerza ejecutiva. O sea, ustedes tienen 5 años para utilizar el título y promover un juicio de ejecución. La excepción, licenciado, disculpe, sería una prescripción, podría ser o no. Como aquí no se llaman excepciones, no son exclusivamente excepciones previas. Si dice, es una excepción que destruye, usted le puede poner, vengo a plantear la excepción de ineficacia del título. Punto. Y hace ver que ya transcurrieron 5 años, porque no es lo mismo la prescripción. La prescripción es otra cosa. La prescripción es una forma de extinguir una obligación por el transcurso del tiempo, pero aquí lo que estamos dejando sin efecto es el título. Ya no tiene fuerza ejecutiva este título y por ende no se puede ejecutar si ya transcurrieron 5 años. En un juicio ejecutivo, Luis, usted plantea excepciones, como eso lo vamos a ver en un segundito. En la vía de apremio, recuérdense, solo los que destruyen la eficacia del título. Podría ser esta, una excepción de ineficacia del título porque ya no tiene fuerza ejecutiva, puede ser pago, transcripción, prescripción, cosa juzgada, innovación, remisión, condonación. En el juicio ejecutivo, las excepciones, aquí sí la ley permite plantear cualquier clase de excepciones. Insisto, incluyendo las que nosotros conocemos como previas, pero no les llamamos previas acá. O sea, yo puedo aquí plantear una excepción de demanda defectuosa. Puedo plantear una excepción de incompetencia, puedo plantear una excepción de falta de capacidad legal, pero no le llamo excepción previa. En el juicio ejecutivo las excepciones no se dividen en previas ni perentorias, sino simplemente en excepciones. En la vía de premio solo proceden las que destruyen la eficacia del título y en juicio ejecutivo procede cualquier excepción. También es importante que sepan ustedes que vamos a integrar el procedimiento de la vía de premio en todo lo que se le aplica. Por ejemplo, yo voy a terminar hablando del juicio ejecutivo con la sentencia y después de la sentencia, cuando ya el juez ordena el remate de los bienes, pues recuérdense que habría que tasar los bienes o darle un precio a los bienes, hacer publicaciones, hacer el remate, adjudicarse a lo mejor postor. Todo eso, mis estimadas amigas y amigos, se integra conforme a lo que vieron en la vía de premio. El juicio de la vía de premio empieza en el artículo 292 o no recuerdo exactamente, y termina en el artículo 325, 326. A partir de ahí empieza el juicio ejecutivo y no va a hablar del remate, no va a hablar de la liquidación, no va a hablar de las publicaciones, porque vamos a aplicar por analogía a ese juicio ejecutivo esas disposiciones de la vía de apremio. ¿Cuál es el procedimiento de un juicio ejecutivo? Bueno, aquí vamos a hacer un poco las diferencias. Ahora, primero, de juicio ejecutivo común. ¿Por qué denominarle juicio ejecutivo? Porque cuando nosotros vemos la ley les dice a ustedes que el juicio ejecutivo sirve para cobrar dinero o para hacer cumplir una obligación de dar un vehículo, por ejemplo, de hacer una escritura, por ejemplo, o de no levantar una pared, por ejemplo. Entonces, cuando se dan estos, sucede que aquí encontramos 2 clases de ejecución. Cuando la obligación es dar, hacer o no hacer, dar una cosa que no sea dinero, hacer o no hacer, la ejecución se llama ejecución especial. Contrario a en una ejecución especial,
Cuando es dinero, el juicio ejecutivo lo llaman en la práctica juicio ejecutivo común, como que es lo más común, ¿no? O sea, reclamar dinero es lo más común, entonces le llaman juicio ejecutivo común. Muchos le ponen juicio ejecutivo común en sus demandas, pero la ley no lo divide así, si no lo hacemos en contraposición a que hay ejecuciones especiales, como para diferenciar. No vengo a plantear una ejecución especial de dar, sino plantear un juicio ejecutivo común. Entonces, ese juicio ejecutivo que ustedes conozcan como juicio ejecutivo común es el que sirve para cobrar dinero. Entonces, voy a poner un ejemplo solo para diferenciarlo con la vía de premio. Si yo tengo una sentencia dictada en un juicio oral donde se condenó a pagar 10,000 quetzales, eso ejecuto en la vía de apremio. Si yo tengo un testimonio de una escritura pública donde alguien se comprometió a pagar 10,000 quetzales, eso lo tramito en juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque la sentencia está regulada en el 294 y el testimonio de una escritura pública está regulada en el artículo 327. Los dos son para cobrar dinero y la misma cantidad, 10,000 quetzales y 10,000. ¿Para qué sirve la cantidad? Solo para que en caso ustedes tengan que promover una demanda, pues determine si esto es competencia de un juez de paz o es competencia de un juez de instancia, pero igual el juez de paz va a plantearse un juicio ejecutivo ante el juez de paz, porque la suma es competencia de él, o un juicio ejecutivo ante un juez de instancia, porque la competencia es de él. Entonces, acá, eso es lo que tenemos que ubicar bien, vía de premio para cobrar dinero, conforme a 294. Juicio ejecutivo común, entre paréntesis, para cobrar dinero, conforme a los títulos del 327. ¿Qué va a hacer el juez con el juicio ejecutivo común? Lo mismo que ustedes ya saben que se hizo en la vía de apremio. El juez va a recibir la demanda, va a calificar el título y si lo considera suficiente, va a librar un mandamiento y va a ordenar el requerimiento de embargo de bienes si procede. Igual que se hizo en la vía de premio. Va a llamar a un empleado del tribunal que se le llama ejecutor para que él vaya a la casa del deudor a requerir el pago. Recuérdense ustedes que si el juez rechaza la demanda en este momento, porque estime que el título no es suficiente, esta resolución es apelable, tanto en juicio ejecutivo como en la vía de apremio. O sea, la resolución que no admite para su trámite una vía de apremio o la resolución que no admite para su trámite un juicio ejecutivo, pues es susceptible de apelación, como lo vamos a ver en unos minutos. Acá no son 3 días como en la vía de apremio. En la vía de apremio, recuérdense que el ejecutado tiene 3 días para interponer las excepciones que destruyen la eficacia del título. Aquí no. Aquí el ejecutador tiene 5 días para oponerse o va a hacer valer sus excepciones. Se va a oponer porque ya pagó, se va a oponer porque ya el título ya perdió fuerza ejecutiva, se va a oponer porque la firma de él no es la que hace el documento, se va a oponer por cualquier cosa o va a plantear también excepciones. Acá igualmente no hay excepciones previas ni perentorias, sino simplemente excepciones y la característica es que aquí sí pueden ustedes plantear excepción de demanda defectuosa, excepción de falta de personalidad, de prescripción, de caducidad, todas las que ustedes ya conocen y cualquier otra más, que por supuesto también atacar el título, por ejemplo, excepción de pago, excepción de remisión, de condonación, lo mismísimo, pero aquí es más amplia la defensa. Hay 5 días para oponerse. En la vía de premio solo hay 3 días. En la vía de premio solo excepciones que destruyen la eficacia del título y aquí una simple oposición o cualquier excepción que ustedes crean que es susceptible de evitar la ejecución. ¿Qué pasa si el ejecutado no se opone dentro de los 5 días ni interpone excepciones? Entonces el juez va a dictar una sentencia en la que declara si ha lugar o no a la ejecución. Es lo que les decía, tiene que haber una sentencia, se le van a dar 5 días, si no se manifiesta en 5 días, el juez dicta una sentencia y en la sentencia va a ordenar, si hay bienes embargados, rematar los bienes, si es obligación de dar, de hacer o no hacer, lo que vamos a ver en la próxima sesión de clase. Pero tiene que haber una sentencia y esta sentencia es apelable. La pregunta que yo les hice hoy en el laboratorio era si en la vía de premio la sentencia era apelable, era falso porque no hay sentencia, pero si la pregunta hubiera sido en juicio ejecutivo la sentencia es apelable, sería verdadero porque aquí sí hay sentencia. ¿Qué pasa si el ejecutado se opone o interpone excepciones? Entonces el juez va a dar audiencia por 2 días al ejecutante y con su contestación va a abrir a prueba el proceso por 10 días. Quiero que tengan muy presente, esto no es incidente.
Se parece, pero no es un trámite incidental. Este es simplemente el trámite de la oposición de un juicio ejecutivo. Si el ejecutado se opone al juicio ejecutivo o plantea excepciones, el juez le da audiencia para que se manifieste por 2 días y luego abre a prueba por 10 días comunes, quiere decir, contado a partir de la última notificación a ambas partes. Y en ese periodo de prueba, pues el opositor tendrá que probar las razones de su oposición, por supuesto. Esa es la idea. Una vez vence este término de prueba, el juez debe dictar una sentencia pronunciándose por la oposición y sobre las excepciones deducidas y declarar si procede o no hacer el remate. Entonces aquí vendrá la sentencia. Aquí hay una cosa importantísima, quiero que la tengan presente, eso nunca me lo explicaron a mí. Bueno, a mí nunca me explicaron lo que yo les esperaba que estaba explicando a ustedes en todo el semestre. Ya les dije en alguna oportunidad que a mí mi profesor solo me enseñó a hacer notificaciones y yo ya las sabía porque era notificador. Pero aquí es bien importante resaltar el tiempo para dictar la sentencia. Si se dan 5 días a la persona y no se opone, ¿cuánto es el tiempo para dictar la sentencia? Y si se opone y de la oposición se dan 2 días a la otra parte y se abra por 10, ¿cuánto hay para dictar sentencia? Ustedes no van a encontrar ese tiempo en el código. ¿Por qué razón? Porque un elemento fundamental para que se dicte una sentencia es que se haya logrado embargar bienes. Me explico. Si yo planteo una ejecución, le dan audiencia al ejecutado por 5 días, pero no se logra embargar bienes porque no tiene bienes, de balde la sentencia, porque la sentencia lo que ordena es que procede la ejecución y procede a hacer el remate de los bienes, pero como no hay bienes, entonces no interesa la sentencia. Entonces, ¿por qué la sentencia no tiene un plazo? Porque la sentencia normalmente la va a dictar el juez si hay bienes suficientes para declarar con lugar la ejecución y proceder a hacer trance y remate con los bienes. Cuando no haya bienes, no es necesaria la sentencia, el proceso puede quedarse ahí detenido. Aquí vendrán las preguntas, si la caducidad de instancia, no, procede caducidad de instancia en los juicios ejecutivos cuando no hay bienes embargados. O sea, ustedes pueden tener un juicio ejecutivo planteado, requerido de pago y detenido durante 7, 8 o 10 años, que no va a haber caducidad de instancia porque no habían bienes embargados. El día que hayan bienes del deudor, ya los embargarán, pedirán la sentencia y procederán a remate de los bienes y pago al acreedor. Entonces, no hay un plazo para la sentencia porque depende de la existencia de bienes embargados. Recursos. Bueno, aquí es igual la apelación, todos los recursos que ven acá. Aquí, revocatoria, reposición, nulidad, ampliación, aclaración, todo lo que ustedes quieran. Pero en el tema de apelaciones, en la vía de premio les dije que eran 2 los que procedían. La que no admitía, la resolución que no admite para su trámite en la vía de premio y la que aprueba el proyecto de liquidación. Aquí son 3, las mismas 2, o sea, el auto que niegue el trámite de la ejecución y el auto que aprueba la liquidación, pero hay que agregar aquí que también es apelable la sentencia. Entonces, acá ya hay una diferencia, como hay una sentencia, esta puede ser apelable, en la vía de premio no hay una sentencia, por ende no hay una apelación, sentido común, y en cuanto a lo demás, si a ustedes le rechazan la ejecución, se la deniegan, pueden plantear la apelación, y si le aprueban un auto de liquidación y no están de acuerdo con él, también pueden plantear una apelación. Las sentencias dictadas en un juicio ejecutivo, las sentencias que acabo de hablar, no pasan en autoridad de cosa juzgada formal, porque es bien importante indicar que esta sentencia se puede modificar. O sea, si ustedes pierden un juicio ejecutivo, pueden pedir la modificación de la sentencia a través de un juicio ordinario posterior. Pero no es tan fácil, ¿verdad? No es solo decir voy a pedirlo. Primero, se puede pedir siempre y cuando se haga dentro de los 3 meses de ejecutoriedad la sentencia. Eso significa que esté firme la sentencia, pero también que se haya cumplido. O sea, si a mí en una sentencia me condenan a pagar lo que debía, que eran 100,000 quetzales, y yo pago los 100,000 quetzales, y yo pago los 100,000 quetzales, tengo 3 meses para pedir la revisión de esa sentencia en un juicio ordinario posterior. Transcurrido 3 meses, ya la sentencia va a quedar debidamente firme, ya va a ser cosa juzgada material, pero, y reitero, existe la posibilidad de revisar la sentencia en un juicio ejecutivo siempre y cuando se cumplen 2 o 3 requisitos. 1, sea dentro de los 3 meses de haber sido ejecutoriada, y 2, que se haya cumplido la misma. Si se dan esos requisitos, ustedes pueden plantear la revisión en juicio ordinario posterior. Ok,
Vamos a dejar esto hasta acá. Como les decía, me disculpan un poco, mis limitantes en este momento no me permiten trabajar mucho tiempo y no quiero perder la voz para mi siguiente sesión. Yo lo voy a dejar el día de hoy acá para que en la próxima sesión hablemos de las ejecuciones especiales. Hoy hablé del juicio ejecutivo, les traté de dar las diferencias, el tiempo de emplazamiento que es distinto, las defensas que se pueden plantear, cuál es el procedimiento en caso de oposición, el tema de la sentencia. Ya el día jueves hablaremos de juicios especiales y estaré explicando también esos términos de la sentencia y de los bienes embargados. ¿Alguna duda que quieran consultar, por favor? Igual estamos para eso, por favor. Yo sé que esta pregunta es un poco repetitiva, tal vez puede ser un poco absurda, ¿verdad? Pero no me recuerdo y no lo tengo acá anotado. Solo es una pregunta así, ¿por qué el juicio ejecutivo sí tiene sentencia y la vía de premio no? No sé si me podría recordar. Por los títulos, Luis. Los títulos de la vía de premio son de tal naturaleza, de tal fuerza, que se tienen por ciertos, 100% por ciertos. En cambio, lo del juicio ejecutivo se requiere de muchos aspectos porque son menos informales, o no menos informales, pero no de la misma certeza de los del 320, de los del 294, y por ende requieren de una sentencia. Es una cuestión del legislador, haciendo una diferencia entre títulos con mucha fuerza ejecutiva, con mayor certeza, que los otros. Gracias. A usted. ¿Alguien más? Ok, disculpen entonces, vamos a adelantarnos un poquito al término del día de hoy, pero espero poderlos saludar a ustedes el día jueves a la misma hora. Tengan una feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Tarde. Siga mejor. Feliz tarde.